Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar nuevamente en esta reflexión dominical, ahora ya para prepararnos para el domingo número 15 del tiempo ordinario. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él sea el que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, envía tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la historia de la salvación han habido diversos momentos en donde el enviado de Dios es rechazado. Tenemos el ejemplo de Moisés, cuando fue rechazado por el pueblo por haberlo sacado de Egipto. El ejemplo de los profetas, por ejemplo, como Jeremías, que destaca en este aspecto, que fue rechazado por el mismo rey y por las autoridades más importantes del pueblo mismo por profetizar como profetizaba. También podríamos decir el mismo Jesucristo, que fue rechazado tanto en su mensaje como en su persona total, cuando no era aceptado aquello que decía, aquello que hacía. Entonces el rechazo de los enviados de Dios ha sido una cuestión que se ha dado a lo largo de la historia de la salvación. De hecho, recordemos que hasta Jesús, en la parábola de los viñadores asesinos, en el fondo está transmitiendo esta realidad que se ha dado en la historia de la salvación. Envía primero el dueño de la viña unos trabajadores para que le den cuenta a aquellos que había contratado, y sin embargo aquellos que contrató lo que hicieron fue apalear a uno, golpear a otro, vilipendiar a otro, dice el texto de la parábola. Luego envió de nuevo a otros trabajadores y lo volvieron a rechazar. Envió por último a su hijo pensando a este lo van a respetar y sin embargo lo terminaron matando. Entonces todo esto lo que quería remarcar era el rechazo al enviado de Dios, en este caso a Jesucristo, pero que de alguna manera manifiesta los diversos rechazos también que recibieron los enviados de Dios a lo largo de la historia de la salvación y que van a seguir recibiéndolo también hasta nuestros tiempos. En este sentido, entonces, vale la pena centrar nuestra mirada en un primer momento en la lectura primera de la liturgia de este domingo número 15 del tiempo ordinario. Está tomada del libro del profeta Amós, en el capítulo 7. Amós, el profeta de la justicia social. Muy bien, recién elegido, Amós es rechazado por un sacerdote, el sacerdote del templo de Betel. Recordemos que en Israel solamente había un templo, pero por diversas circunstancias de índole político y religiosa también se va a edificar un templo en Betel. Y así comenzó como a haber una especie de división en el culto hacia el Dios verdadero. Pues bien, el sacerdote de Betel, llamado Amasías, le dice a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del rey. Aquí vemos un ejemplo de rechazo al enviado de Dios. Amós había sido elegido por Dios. Es cierto, Amós ha roto los cánones del profetismo, porque no es un profeta como de los que comúnmente elegía Dios, es un hombre del campo, un hombre que cultiva la tierra, un hombre que cuida los animales del campo, y a este hombre es que Dios lo ha elegido, porque Dios va a enviar su mensaje no solamente a través de las personas que comúnmente nosotros consideramos que deberían de ser los enviados de Dios o profetas de Dios. No. Entonces Amós cumple estos cánones, podríamos decir, extraordinarios. Y allí es que Dios va a hablarle al pueblo entero. Pero sin embargo, el sacerdote de Betel, Amasías, rechaza este hombre de Dios. Y rechaza también con él su mensaje. Texto que de alguna manera encontramos con otras palabras
en el capítulo número 6 de San Marcos, que es el evangelio de este día. San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 7 al 13, es el pasaje del evangelio de este domingo número 15 del tiempo ordinario. Y ahí también encontramos, en esa serie de consejos prácticos para la misión que Jesús da a sus discípulos, encontramos también que existe esa posibilidad del rechazo al mensaje de Dios. Y Jesús también prepara a sus discípulos para que cuando eso se dé, ellos no se derrumben y también sepan qué hacer. Dice el texto también del evangelio: si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. De nuevo, aquí nos damos cuenta de que puede darse esa posibilidad del rechazo. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, porque el rechazo al mensajero de Dios puede darse. De hecho, se da y se ha dado a lo largo de la historia, hemos dicho, de la salvación. Entonces, el rechazo al enviado de Dios, pues es una cuestión que de alguna manera ha afectado para que ese mensaje también se instaure y se vaya desarrollando en las vidas de los seres humanos. Ahora bien, el punto no es tanto el rechazo en sí, sino el motivo, la razón por la cual se rechaza. Porque uno puede rechazar muchas cosas, y hay cosas que son válidas rechazar. El problema es cuando se rechaza al enviado de Dios y los motivos por los cuales se rechaza. Si nos fijamos en el texto de Amós, capítulo 7, el rechazo parece, o parece darse, mejor dicho, por una razón de índole política, más que religiosa incluso. Recordemos que Betel tenía su propio templo, hemos dicho. Y Amasías, la razón que le da a Amós por no recibirlo es la siguiente: porque es santuario del rey y templo del reino. Entonces había en Israel en ocasiones una serie de profetas que alababan lo que el rey siempre hacía, que le decían todo lo que el rey hacía, ellos le decían que era bueno, pues. Entonces había unos profetas de profesión, se suele decir en ocasiones, no de vocación, no elegidos por Dios, no llamados por Dios, sino llamados de alguna manera para agradar al rey. Entonces eran unos profetas falsos, no eran los verdaderos enviados de Dios. Y por eso, de alguna manera, pues se les escuchaba a ellos, porque lo que decían agradaba. Pero en cambio, lo que decían los enviados realmente de Dios, a veces no gustaba. Y por eso eran rechazados, El sacerdote Amasías le dice a Amós que no profetice en Betel, porque es santuario del rey, porque es templo del reino. Es decir, se nos está diciendo que aquí se obedece más al ser humano, en este caso al rey, está más pues centrada la atención en lo que el rey quiere, en lo que el rey de alguna manera pide, en lo que el rey considera que es oportuno, prudente, verdadero, que lo que realmente Dios. Bueno, esto ya actualizando este texto, podríamos decir que una de las razones por las que a veces se rechaza al enviado de Dios, al mensaje de Dios en nuestra sociedad actual, es porque tenemos quizás una pues confianza o alguna aceptación mayor a los diversos políticos o mensajes políticos o sociales que se dan en nuestro entorno, por mucho que digamos que rechazamos a los políticos o que rechazamos de alguna manera pues el mensaje de la sociedad o del mundo. De algún modo, en el fondo, pues a veces hacemos más caso a los seres humanos que a Dios mismo. Y por eso terminamos rechazando el mensaje más profundo que viene de Dios, el mensaje más verdadero que viene de Dios. Y eso es lo que a veces pues nos ocurre. De alguna manera, pues, esto que encontramos en el libro del profeta Amós vuelve a repetirse. La gran argumentación, o mejor dicho, el gran motivo por el cual Amasías le dice al profeta al profeta Amós que se vaya de Betel, es porque este es un santuario del rey y ahí no puede predicar un profeta de Dios. Este es el santuario del reino, es un templo del reino, y ahí pues no tiene que profetizar, que se vaya de allí, que vaya a profetizar a otra parte. Lo mismo podríamos decir en aquello que nos narra el texto del Evangelio de Marcos, cuando se dice que si no les escuchan, si pues de alguna manera
a ustedes pues no los atienden, no los rechazan, pues sacúdanse el polvo. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que en muchas ocasiones Jesús sabía que no iban a aceptar su mensaje. Ahora, ante esta cuestión, entonces nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿cómo estoy yo atendiendo al mensaje de Dios a través de los diversos mensajeros que Él me está enviando? Recordemos pues que un mensajero de Dios puede ser un laico, puede ser una religiosa, un sacerdote, el obispo, etcétera. Son los enviados institucionales, podríamos decir. Pero aparte de ellos, también están los enviados, podríamos decir, no institucionales. Puede ser un amigo, una amiga, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, una persona con la quien me cruzo y que me dice una expresión, una frase, un mensaje, que probablemente no es esa persona quien me lo está dando en primer lugar, sino Dios, porque quiere que cambie, porque quiere que corrija algo, porque quiere que quizás me motive en esta situación que estoy viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso debemos estar muy atentos a los enviados, a las enviadas de Dios, a los mensajeros y mensajeras que Dios nos va enviando. Nos puede pasar lo de Amasías, que rechazamos al verdadero enviado de Dios, que no queremos escucharle. Entonces, por eso es tan importante hacer una primera evaluación. ¿Estoy realmente yo teniendo un oído atento? ¿Estoy realmente escuchando? ¿Estoy poniendo atención a lo que Dios me quiere decir a través de los diversos mensajes que se me está dando? Recuerdo que en una ocasión, pues yo andaba un poco medio serio y pues en una sonrisa de una persona, al ver una sonrisa de esa persona, pues esta sonrisa me impactó y dije yo, bueno, quizás Dios me está diciendo aquí que tengo que yo también sonreír un poco y llevar la vida no tanto de modo muy serio o de modo muy rígido. Y bueno, a veces Dios nos está hablando a través de la sonrisa de otra persona. Ya lo decía Santa Teresa de Calcuta, la paz inicia a través de una sonrisa. Bueno, pues entonces nosotros debemos estar muy atentos, porque en ocasiones por nuestra falta de atención o por esa constante actitud de rechazo hacia los demás, pues no podemos darnos cuenta lo que Dios realmente está diciéndonos. Debemos de tener mucho cuidado entonces al rechazo del mensaje de Dios y de los mensajeros de Dios, ¿verdad? Porque esto puede darse de alguna manera. Algunas claves que podríamos pues tener para distinguir quién es el enviado de Dios y quién no, pues nos la da la misma vida de Jesucristo. Por ejemplo, el enviado por excelencia del Padre a nosotros, los seres humanos. En primer lugar, por ejemplo, el enviado de Dios nos impulsa hacia lo eterno, pero sin descuidar lo pasajero, lo temporal. El enviado de Dios no cae en un espiritualismo, pero tampoco en un materialismo, en un terrenismo, sino que nos impulsa, como hemos dicho, hacia lo eterno, sin descuidar lo pasajero. Por ejemplo, Jesús predica del reino de los cielos. Jesús, creo que una de las temáticas principales de los diversos momentos en que Jesús encontramos predicando, lo encontramos predicándole pues a las diversas personas, es del reino de los cielos. El reino de los cielos ya está cerca. El reino de los cielos en sus diversas parábolas se parece a esto, se parece a esto otro. El reino de los cielos es el gran objetivo de anuncio de Jesucristo. Y sin embargo, Jesucristo no descuida también lo temporal. Porque de hecho, predicando por el reino de los cielos, en una ocasión, en la escena de la multiplicación de los panes, nos dice el evangelista también que dio de comer a aquellas personas que le estaban escuchando, que eran varios miles. Bueno, pues Jesús predica, pero también procura aquellas necesidades de orden físico, de orden temporal. Predica el evangelio, pero también da de comer a quienes le escuchan su predicación. Porque Jesús impulsa hacia lo eterno, pero sin descuidar lo pasajero. Otra clave del verdadero mensajero de Dios es que es fuerte, pero no es violento. Es fuerte, pues, sin ser violento. Es lo que contemplamos también en la actitud profética de Jesucristo. Él es fuerte para denunciar aquello que no es verdad. Es duro para denunciar lo que no es correcto. Famoso discurso de los ayes, que se dirige a los fariseos, a los escribas y a todos aquellos
que pues tienen el poder religioso, pero que lo ocupan de mala manera, no para nutrir a las almas, no para llevar a Dios a las almas. Y, por ejemplo, encontramos esas frases durísimas que son: ustedes unos sepulcros blanqueados, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que pues de alguna manera hacen peor de castigo a aquel que ustedes han traído que ustedes mismos, porque pues Jesús está hablando de que lo pervierten. Ay de ustedes, fariseos y guías hipócritas y ciegos, guías ciegos, que guían a otros a una ceguera más profunda. Jesucristo es fuerte, pero no es violento. ¿Por qué? Porque sabe de alguna manera, pues, decir las cosas también con amabilidad, como lo hizo con aquella mujer que iba a ser apedreada porque todos querían, pues, matarla por ser adúltera. Sin embargo, Jesús es suave, también es delicado cuando tiene que ser delicado, pero es fuerte cuando tiene que ser fuerte. La firmeza de Jesús también destaca su papel de ser un auténtico enviado de Dios. Es una fuerza, pero sin ser violento. Es una fuerza interior que le hace también soportar los males que le van a venir por causa de su proclamación de la verdad que el enviado de Dios tiene que proclamar. Como nos dice Isaías en el Cántico del Siervo de Yahvé, capítulo 53. Entonces Jesús soporta. El enviado de Dios es aquel que tiene una fortaleza para soportar diversas adversidades, incluso en medio de estar haciendo el bien. También es firme, pero sin ser intransigente. El enviado de Dios es firme al mensaje que tiene que dar. Dice Jesús: yo no he venido a abolir la ley. La ley continúa. La ley sigue adelante. Jesús no la va a quitar. Es firme en mantenerla. Pero sí dice: le he venido a dar plenitud. No es intransigente. Es decir, va a darle plenitud. ¿Qué significa eso? Que la va a mejorar, que algunos aspectos los va a cambiar, porque la ley no es una piedra que no puede ya cambiarse, no es algo ya estático, sino también algo dinámico. Hay aspectos de la ley que no pueden cambiarse, pero hay otros que sí. Es decir, Jesús es firme, pero sin ser intransigente. Por eso Él llega a decir eso. Yo no he venido a quitar la ley, no he venido a abolir la ley, pero sí he venido a darle plenitud.